Hola hermanos, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado? Me resulta muy placentero, me da mucha satisfacción poder compartir con ustedes este espacio, este tiempo para estudiar de la palabra de Dios. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa que es tuyo, del Maestro para los Maestros, a través de tu canal, Emergencias Bíblicas. Bienvenidos. Del maestro para los maestros. El título de la lección fue El llamado de Dios a la misión. Permítanme recordarles algo, apreciados oyentes. Cuando usted vaya a abrir el texto bíblico, órele a Dios. No se acerque a la palabra de Dios de manera irreverente. Siempre pensemos que Dios nos habla a través de ella. Y en esta ocasión, pues tampoco vamos a desconocer esta enseñanza, este consejo que les estoy dando y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé de su sabiduría. Oremos. Oh Padre amado, gracias por darnos la vida. Gracias por darnos la oportunidad de interactuar con nuestros hermanos. Gracias porque nos permites llegar a una nueva semana de estudio. Y gracias por tus constantes e invariables misericordias. Danos de tu sabiduría al momento de abrir tu palabra y enséñanos en Jesús. Amén. El título de la lección fue El llamado de Dios a la misión. Y el versículo de memoria lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 y el versículo 8, y dice de la siguiente manera: Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es uno de los versículos que se utiliza mucho en la misiología. Y precisamente los autores de nuestra lección, que no es uno, son varios, son especialistas en misiología. Por eso durante este trimestre usted y yo estaremos sumergidos en estas aguas misiológicas para que entendamos que el Dios que inició una misión nos ha llamado a nosotros para que formemos parte de esa misión. Y cuando nuestra misión sea cumplida, crean que de parte del autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, oiremos la expresión: bien, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Díganme algo. ¿Cuál es la zona de confort de cada uno de nosotros? Los que vivimos en las ciudades sabemos que a veces no quisiéramos desplazarnos para realizar ciertas actividades porque el desplazamiento implica caos vehicular, impacientes conductores, y uno quisiera quedarse en su casa. Afortunadamente hoy, los medios de comunicación, todos estos dispositivos electrónicos, el e-commerce y tantas plataformas que existen, hacen bastante posible que usted se quede en su zona de confort, allí en su casa. Pero a veces Dios puede sacarnos de nuestra zona de confort para convertirnos en sus testigos. Durante esta semana vamos a analizar el caso de algunos personajes y de algunas situaciones que la Biblia presenta en donde Dios saca a algún personaje de su zona de confort, saca a una comunidad de su zona de confort, de su zona de comodidad, para que este personaje o esta comunidad vayan y cumplan una labor que Dios les ha establecido. ¿A quiénes de ustedes les gustaría ser misionero? Más adelante les voy a formular la pregunta que va a servir para que podamos interactuar, para que nos podamos unir en la discusión que semanalmente abrimos aquí en tu canal Emergencias Bíblicas. Entonces, vamos a entrar en misión. Vamos a entrar en la misión de la lección de esta semana y ustedes están viendo este relojito. Vamos a entrar, voy a ver cuánto dura este relojito en comparación con el episodio número 1 que vamos a ver a continuación. Bien, comenzamos. El primer tópico, que corresponde al día domingo 15 de octubre,
se tituló Salir de nuestra zona de confort. Esto es habitual. Los seres humanos, por naturaleza, nos gusta estar quietos. Si por nosotros fuera, quisiéramos que alguien, además de que nos haga la comida, nos lave la ropa, ¿por qué no nos van a dar la comida en la boca también? Algunos dirían, no, pastor, yo no hago eso, a mí no me gusta eso. Bueno, eres tú la excepción. Pero el ser humano por naturaleza le gusta estar en su zona de confort. Desea permanecer en un estado tranquilo donde nadie lo moleste. Cuando esto se asocia con la promulgación del Evangelio, esa zona de confort la vamos a llamar el lugar donde tú te encuentras y que algunos de nosotros no queremos abandonarla. Por ejemplo, los miembros de las iglesias cristianas y protestantes se sienten cómodos entre ellos mismos, pero no es fácil interactuar entre voy a colocar el nombre de la iglesia a la que pertenezco, la iglesia adventista, entre un adventista y hablemos de un presbiteriano, solo por mencionar un nombre que se me ocurrió en estos momentos. No se va a sentir tan cómodo, porque la zona de confort mía es cuando yo estoy con mi gente, diría el adventista. Y el presbiteriano, el luterano, el anglicano, metodista, calvinista, etcétera, se va a sentir cómodo también con su gente. Pensando en esto, el Dios que diseñó la misión ha deseado que nosotros no estemos pensando en que voy a cumplir la misión si me mandan a un país distante en el que yo me encuentro. Honestamente les digo que a veces el egoísmo hace que nosotros actuemos de esta manera. En el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que ocurrió en la Torre de Babel. Vamos a hablar un poco de algunas lecciones que se pueden derivar de la historia de Babel. ¿Qué ocurrió allí? Allí se dice que hubo un hombre llamado Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso, el primer Giborim de la tierra. Este hombre había oído que Dios había prometido que la tierra nunca más sería destruida por medio de un diluvio de aguas. Pero este, como otros, no creyeron y había en su corazón incredulidad. Y entonces decidieron construirse una torre tan alta, dice el texto bíblico, que llegara hasta el cielo, dice el versículo 4 del capítulo 11 de Génesis. Vamos a construir una torre, una ciudad cuya cúspide llegue al cielo para hacernos famosos. Algunos se preguntarían, ¿esto no será por casualidad esto una exageración bíblica? Una torre que llegue al cielo, ¿a qué cielo se refiere? Evidentemente no se está refiriendo al cielo donde vive Dios. Tampoco se está refiriendo al lugar donde están ubicadas las constelaciones adicionales a la nuestra. Nosotros pertenecemos a la Vía Láctea. Bueno, ¿a qué cielo se está refiriendo? Sin duda que se está refiriendo es al cielo atmosférico. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que esta gente que llegó a existir después del diluvio tenía la suficiente capacidad mental, tenía la suficiente inteligencia y la fuerza física para abocarse a una tarea de esta envergadura? Yo así lo creo. Hay quienes creen que esta gente postdiluviana eran así como medio bruticos, que eran bastante burdos, muy elementales, muy primitivos, porque Hollywood y los cineastas quieren presentar a estos como si fuesen cavernícolas, pero honestamente no eran así. Eran personas extremadamente inteligentes. Si la vida de ellos se movía en el rango de los 600, 700 años, tú sabes qué capacidad de almacenamiento de información tenían estos personajes postdiluvianos. Hoy nosotros vemos que hay un hombre científico famoso que muere de 80 años. ¿Qué son 80 años comparados con 600 o 700 años? Bueno, la Biblia dice, y yo le creo a la Biblia, que esta gente quiso construir una torre que llegara al cielo. Cuando me pongo a investigar a qué cielo se refiere, yo digo que es el atmosférico, pero ¿qué querían ellos investigar? ¿Por qué querían llegar al cielo? Querían investigar las causas del diluvio. Y como las nubes
en donde se forman las lluvias, los cúmulos estratos, están más o menos entre el rango de 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar, o mejor de altura, corrijo. Como era una sola civilización, ellos decidieron unirse para construir esa torre. Yo te pregunto hoy, ¿qué pasaría si todos los gobiernos ricos del mundo decidieran hacer un edificio imponente? Hoy se tiene la tecnología, se tiene el conocimiento, se tiene la economía y existen los materiales para hacer una torre o un edificio. Si todas las naciones del mundo decidieran colocar un rubro de su presupuesto nacional, créanme que lograrían hacer un edificio que pasaría perfectamente los 3000 metros de altura. No tendrían ningún inconveniente. Bueno, estos hombres postdiluvianos que empezaron a construir esa torre, ellos lo hicieron con un pensamiento egoísta y de rebeldía. No queremos irnos de aquí. Queremos permanecer juntos. Dios les había dicho, espárzanse sobre toda la tierra, pero ellos dijeron no. Dijo Dios, ¿no quieren ustedes entonces esparcirse sobre la tierra? Bueno, quiero dejarles saber que yo soy el dueño de la tierra y voy a actuar en consecuencia. Y actuó. Y la manera como Dios actuó es tan sencilla, le cambió el lenguaje. Uno estaba hablando de una cosa y el otro no le entendía. Y facilito Dios los esparció. ¿A qué salieron ellos? ¿Fueron a cumplir la misión? No, ellos no tenían en ese momento ninguna misión de evangelismo. La única misión que ellos tenían en su cabeza era, vamos a construir esa torre. Crean, hermanos, que de no ser porque Dios interviene dramáticamente en la decisión de esta raza poderosa, ¿quién sabe qué hubiese sido del plan de salvación que se había diseñado? Bueno, esto es solamente el abrebocas y el domingo nos deja esa inquietud. Dios sabe de nuestras intenciones. Él conoce lo que hay en nuestro corazón y actúa mucho antes de que tú consideres de que te la sabes toda. Lo mejor que nosotros podemos hacer como cristianos, como creyentes, es dejarnos guiar por Dios. Y como sabemos que Él nos ha encomendado una misión, qué bueno es que nosotros la cumplamos. El segundo tópico de la lección, que corresponde al día lunes 16 de octubre, se tituló Ser una bendición para el mundo entero. Volteemos nuestro relojito para ver cuánto, lleven la cuenta, a ver si alguien se da cuenta cuánto demora. Vamos a hablar de un personaje llamado Abraham. Dios le dijo a Abraham, estando en Ur de los Caldeos. Esta ciudad fue una ciudad famosa. Ustedes tienen nociones por la internet de que fue una ciudad famosa. Dios le pidió a ese personaje semita llamado Abraham, originalmente ese era su nombre, nombre que fue cambiado más tarde por Dios por el nombre de Abraham. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, deja tu familia, deja tu pueblo, vete para una tierra que yo te voy a mostrar. El relato bíblico es muy lacónico, no dice mayores cosas, ni siquiera es capaz de decir qué hizo Abraham con los enseres que él tenía. ¿Vendió la casa? ¿En dónde vivía Abraham? ¿A qué se dedicaba? ¿Era empleado? ¿Era independiente? No dice nada la Biblia sobre el particular. Lo único que se sabe es que Abraham le hizo caso a Dios. Dios había visto a ese hombre y había visto en su corazón una tendencia a obedecerlo. Lo llama entonces y le propone un plan. Dios le dice a Abraham, yo quiero hacer de ti una gran nación. Yo quiero que de ti salga quien será el Mesías. Yo quiero hacer un pacto contigo. Y Abraham salió, aceptó el pacto, salió de Ur de los Caldeos de acuerdo a la palabra del Señor. Y aunque no sabía exactamente a dónde iba a ir, no tenía GPS, no tenía un mapa, no existía la cartografía, por lo menos tan avanzada como se conoce hoy, él decidió salir porque Dios le había dicho, tú te vas a constituir en una gran bendición para las personas. Hermanos y amigos,
Cuando nosotros leemos, por ejemplo, los textos que el autor de nuestra lección nos propone, Génesis 3:15, y enemistad pondré entre ti y la mujer, Génesis 17:19, Números 24:17, Isaías 9:6, Daniel 9:24 al 27 y Mateo 1:21, encontramos que el común denominador de esos textos es que Dios hizo una promesa y a medida que fue pasando el tiempo, Él fue cumpliendo esa promesa. Y Dios llamó a Abraham para que formara parte de esa promesa, del cumplimiento de esa promesa. Hoy, el patriarca Abraham yace en el polvo esperando la resurrección, pero nos ha encomendado Dios a nosotros continuar con la misión que Él inició. Nosotros debemos constituirnos en una bendición para las personas que están a nuestro alrededor. Les voy a contar una pequeña anécdota. Anoche salí a hacer un poco de mercado. Iba cansado. Ese día en particular es un día bastante atareado para mí en la universidad. Me toca dar muchas clases. Cuando iba por un parquecito dirigiéndome al supermercado donde haría las compras, a la distancia veo que viene una señora con unas bolsas que se me antojaban pesadas por la postura que tenía esa señora al momento del caminar. Corro hacia ella y le digo, señora, ¿quiere usted que yo le ayude? Ay, sí, señor, gracias. Y tomo yo esas bolsas. Eran 3. Una bolsa de naranja, que yo no la veía desde lejos. Saben que yo utilizo gafas y a veces pues, no veo bien. Y 2 bolsas que contenían 12 bolsas de leche. Eso estaba bien pesado. Y el carro estaba más o menos como a unos 200 metros. Le ayudé a cargar, le guardé el asunto en el baúl del carro y cerramos. La señora me iba a dar dinero. Yo le dije, no señora, no se le ocurre nada de eso, con muchísimo gusto. Que Dios la bendiga. Bueno, no supimos más nada de la señora, pero una cosa sí les puedo decir. Me sentí feliz de ser una bendición para esa señora en ese momento. ¿Eres una bendición para las personas que están a tu alrededor? Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros, como lo fue Abraham, seamos una bendición para las personas con quienes nos rodeamos y que a través de esa bendición que seamos para esas personas, también nosotros cumplamos nuestra misión. Continuamos avanzando en el estudio del repaso de la lección de esta semana y entramos al tópico número 3, que corresponde al día martes 17 de octubre, cuyo título es o fue el llamado a Abraham. Se han escrito muchos libros, se han predicado sermones, se han escrito artículos, se han presentado ponencias hablando del llamado que Dios le efectuó a Abraham. Y aún así, vamos a continuar hablando mientras Cristo vuelva de lo que le ocurrió a este insigne hombre de Dios. ¿Dónde vivía Abraham? La Biblia dice lacónicamente que él vivía en Ur de los Caldeos. Nada más. Pero la pala del arqueólogo hoy nos ha permitido desenterrar y desentrañar un poco lo que implicó para Abraham el llamado de salir de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos no fue una ciudad común y cualquiera, fue una gran ciudad, muy aventajada respecto a otras de su tiempo. Abraham estaba en su zona de confort, como es lo que el autor o los autores de la lección nos vienen presentando. Salgamos de la zona de confort. Cuando Dios lo llama, la Biblia no indica a qué se dedicaba Abraham. La Biblia tampoco expone cuál era el nivel académico que tenía Abraham. De ello se desprende más adelante, pero implícitamente nada se nos dice. Abraham lo único que recibió de Dios fue, mira Abraham, sal de Ur de los Caldeos y yo te voy a llevar a una tierra que te voy a mostrar. El solo hecho de que Dios le indicara que Dios lo acompañaría, para Abraham fue motivo suficiente de confianza. Es que hermano y amigo, cuando usted tiene una persona en quien tú crees, la palabra de esa persona para ti se constituye en un hecho real. No tienes por qué desconfiar, porque esa persona te ha demostrado a través del tiempo en que has mantenido relación con esa persona de que es completamente confiable. Si eso ocurre a nivel humano, pues por supuesto a nivel divino es mucho mejor. Pero hermanos, seamos honestos y seamos sinceros. ¿Cómo podemos nosotros obedecer las directrices de Dios ahora
cuando no las oímos. Dios no nos dice a nosotros, Jonathan, ve a tal parte, o Isabel, o María, o Petra, o Juana, como te quieras llamar, o Felipe, ve a tal parte. No escuchamos, en muchos casos, la voz directa de Dios. Tenemos que circunscribirnos a lo que la Biblia dice. Por eso, hoy se hace más difícil obedecer la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo, nosotros tenemos más evidencias de que Dios es confiable que la que tuvieron los hombres de la Biblia, porque hoy nosotros tenemos las ilustraciones de las vidas de ellos, la forma como Dios los guió y los protegió, la tenemos consignada aquí en las Sagradas Escrituras. ¿Te imaginas a Abraham empacando todas las cosas, diciéndole a Sara, mi amor, nos vamos de aquí? Dicen algunos que las damas son más susceptibles a no moverse, que las damas no son muy dadas a enfrentar ciertos desafíos. No les gustan los desafíos, les gusta más bien la quietud, una estabilidad. Y Abraham le dice, mi amor, nos vamos. ¿Cómo reaccionó Sara? La Biblia simplemente dice que le obedeció, lo que también denota las características de esta mujer notable y muy famosa en el texto bíblico. No sabemos cuánto tiempo le llevó a Abraham salir de Ur y establecerse en Harán, porque ese es el paso que se da. El de Ur de los Caldeos no llega directamente a Palestina. El de Ur de los Caldeos sale con su papá y se establecen allá en un lugar llamado Aram. Cuando su papá murió de 200 y pico de años, Abraham tiene 75 años, corrijo. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Y cuando él sale de Harán, él va a dirigirse ahora a Palestina. Cuando llega a Palestina, se encuentra con un pueblo que practicaba mucha crueldad, había mucha violencia. No es de extrañar que Abraham se pueda sentir sobrecogido. Queridos, a veces nosotros pensamos que estos personajes bíblicos eran extraterrestres, que tenían unas capacidades sobrehumanas y que no eran afectados por las dudas, las inquietudes, las perplejidades y los miedos. Cuando Abraham llega ya, él siente temor. Y ese temor lo va a evidenciar cuando llega a Egipto. Y resulta que el faraón se enamora de Sara, la esposa de Abraham, que es descrita en la Biblia como una mujer hermosa. El temor de Abraham lo llevó a dudar de su fe y de su relación con Dios. Y le dijo al faraón que Sara era... ella es media hermana mía. Claro, Faraón cuando oye eso dice, bueno, entonces voy a actuar con limpieza, quiero casarme con tu hermana y te voy a dar grandes dotes. Ustedes saben que Dios interviene allí. De no haber intervenido Dios en la flaqueza y en la debilidad de este hombre, quién sabe, la historia muy seguramente hubiese sido otra. Esto demuestra, queridos, que el ser humano siempre estará susceptible a la debilidad y al error. Abraham tenía miedo de lo que le pudiese ocurrir a él, a su esposa y a sus siervos en una tierra que no conocía, en una tierra que no tenía el código de Hammurabi tan estrictamente marcado. Allá en Ur de los Caldeos, el código de Hammurabi se aplicaba con rigurosidad, pero en estas tribus bárbaras, en estas tribus violentas, no existía ningún código que guiara su comportamiento ético y moral. Así que Abraham tenía mucho miedo. De todas formas, Dios se le apareció y le dijo, no te preocupes, Abraham, yo estaré contigo y a tus descendientes les voy a dar esta tierra que tú estás viendo hoy. La obra misionera de Abraham no fue fácil. Él tuvo que ser probado en más de una ocasión. Él sufrió el desengaño de la mentira. Él cometió errores, pero no declinó en la misión que Dios le había encomendado. Es reconfortante saber, hermanos, que un hombre como Abraham, lleno de virtudes, llenos de cualidades, pero que también tenía errores, se mantuvo mirando al invisible y cumplió fielmente el llamado que Dios le hizo. ¿Qué lecciones podemos sacar nosotros de la historia de Abraham? ¿Estamos dispuestos a abandonar nuestra zona de confort para ir y compartir las buenas nuevas de salvación con otras personas? Antes de entrar en nuestro cuarto tópico, vamos a dar respuesta a la pregunta que dejamos la semana pasada. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, dice, Dios es amor. Si los que enseñan que Dios es un solo ser, uno, como dije la vez pasada,
uno es mi dedo índice en mi mano derecha, creo que hay un problema, porque Juan dice Dios es amor. Si Dios es uno, ¿a quién amaba Dios antes de crear todas las cosas? ¿A quién podía amar Dios? Si usted me dice que se amaba a sí mismo, eso no va en armonía con lo que el texto bíblico dice de Dios, ni sus posteriores enseñanzas, de que el amor personal se vuelve en una egolatría. Eso es un egoísmo también. Entonces, ¿a quién amaba Dios? La única posibilidad es que existía un ser adicional a ese que podía dar evidencia de que efectivamente entre ellos había amor. Y la Biblia describe de que Dios existe en tres personas. ¿A quién amaba Dios? Se amaban entre ellos. Y la única forma de yo poder expresar amor a alguien que vendrá después es si yo amo a esta persona. Por eso en la Biblia el mismo apóstol Juan dice, no que vosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Entonces, ¿a quién amaba Dios? Según Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, el amor se reflejó en los seres de la deidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El cuarto tópico de nuestra lección corresponde al día miércoles 18 de octubre y el título fue La Iglesia Primitiva y las Zonas de Confort. ¿Creen ustedes que los primeros cristianos vivían confortablemente? Posiblemente. Las persecuciones que se desataron contra los cristianos primitivos no comenzaron inmediatamente la iglesia se estableció. Es cierto que habían algunos momentos de confrontación con algunas de las facciones del judaísmo, con los saduceos, posiblemente con los esenios, con los celotes, porque no compartían exactamente la misma cosmovisión que tenía la iglesia. Pero en cierta forma la iglesia estaba en su zona de confort. Había tranquilidad. Hasta ese momento, como nos dicen los autores de nuestra lección, la iglesia primitiva estaba circunscrita básicamente en Jerusalén. Estaba solo dentro del territorio judío, dentro del pueblo judío de la época. Pero cuando comenzó la persecución que Saulo desató, acuérdense que este Saulo era un prominente fariseo, seguidor, o mejor, educado a los pies del gran Rabán Gamaliel, él inició una persecución contra el pueblo cristiano. Pablo, un judío devoto, participó activamente en esa persecución porque él pensaba que estaba haciendo las cosas correctamente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, Dios permitió y usó a Saulo para que la iglesia cristiana primitiva que estaba confortable se despertara y fuera a cumplir la misión que Dios le había dicho. De ahí que se cumple lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria. Esta afirmación se cumplió. ¿Cómo hizo Dios? Utilizando a un hombre que posteriormente utilizaría para que fuese el campeón, el gran paladín de la promulgación del Evangelio en todo el mundo conocido de su época. Desde ese momento, la iglesia comenzó a activarse como un ente misionero. Sin embargo, en algunos estadios de la historia, la iglesia también se quedó quieta. Y es cuando surgen las grandes persecuciones de los emperadores. Frente a esta persecución, el evangelio es diseminado a todos los lugares a donde van llegando los cristianos que están siendo perseguidos. Por ejemplo, Pedro, que fue uno de los primeros discípulos convocados por Jesús y que fue una de las figuras principales dentro del engranaje de la iglesia primitiva. Pedro no era muy amigo de llevarle el evangelio a los que no fueran judíos. Él era también nacionalista, hasta que Dios se le aparece en una visión, en un éxtasis, y le dice, mira Pedro, esta forma de tú ver a los gentiles no es la forma como yo quiero que ustedes los vean. Ustedes a los gentiles los llaman común, los llaman inmundos. No es así. Yo quiero que desde ahora en adelante, con este éxtasis que te he mostrado, no vuelvas a llamar a lo que Dios limpió común o inmundo. Pedro no está recibiendo de parte de Dios una indicación en la que Dios les está diciendo
que los animales inmundos ahora se pueden comer. No. Esa visión no tiene nada que ver con animales, tiene que ver con el concepto que los judíos tenían de los gentiles, los inmundos, los perros. Por esto, mi querido hermano, debes tener mucho cuidado de no dejarte entrampar de aquellos que utilizan esta narración que aparece en el capítulo 10 del libro de Hechos y que te enseñan que aquí Dios le está diciendo a Pedro, y de contera le está diciendo a todos los cristianos, que no debemos llamar inmundos a los animales. No, señor. Hay que respetar el texto bíblico. El mismo apóstol Pedro dice que se refiere a cómo los judíos trataban a los gentiles. Seamos serios y honestos con el texto bíblico. Entonces, Pedro también tuvo que salir de su zona de confort y tuvo que encontrarse con Cornelio, un centurión romano, que para más colmo, pues Cornelio y los romanos no eran muy queridos por los discípulos. Pedro no quería acercarse a los gentiles, pero Dios lo sacó de su zona de confort y finalmente vimos el resultado, ¿verdad? Ese hombre, junto con su familia y otros más, se convirtieron por la gracia del Señor al Evangelio y fueron constituidos también en pilares importantes para la naciente iglesia cristiana. Aquí te dejo la pregunta en la que espero que ustedes participen. ¿A qué país del mundo te gustaría a ti irte como misionero? Déjame tu comentario. Dime la razón del por qué te gustaría ir de misionero a ese país. ¿Ok? Hemos llegado a la conclusión de esta lección y nos encontramos en el quinto tópico que corresponde al día 19 de octubre. ¿Sabían ustedes que hoy estoy de cumpleaños? Mi hija Andrea y yo hoy estamos de cumpleaños y le damos gracias a Dios porque nos añadió un añito más de experiencia en esta vida. El título de este tópico es Empezar por dónde estás. Este es el principio que Jesús estableció. ¿Sabes? Tú debes comenzar tu ministerio, tu misión en tu casa. En calidad de pastor, he observado algunos hermanos que les ha tocado batallar solos porque el resto de su núcleo familiar no acepta los caminos de Dios. No sé si deba comentar esta infidencia, pero es posible que una de nuestras hermanas que han sido seguidoras de aquí del canal próximamente entregará su vida a nuestro Señor Jesucristo. Muy pronto se bautizará. Si esta noticia se concreta, yo voy a colocar un video de ese momento especial en el cual esperamos estar, si es la voluntad de Dios. Entonces, queridos, el principio de la misión comienza en primer lugar por ti. ¿Cómo estás comportándote tú? ¿Cómo estás reflejando el carácter de Dios en tu vida? ¿Cómo estás imitando a Jesús? ¿Cómo lo estás modelando? Cuando tú sales a la calle, cuando estás en el súper, cuando estás en el carro, donde vayas, ¿qué ve la gente de ti? ¿Qué puede decir de ti? ¿He aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño? ¿O, wow, yo no sabía que este tipo era adventista o cristiano? Su comportamiento es muy deplorable. Tu primer principio, tu primera misión comienza contigo mismo. El segundo principio, el segundo lugar, sin duda, es nuestra casa. Nosotros vivimos en un lugar, vivimos con alguien. Conozco a hermanos adventistas, como les dije, que les ha tocado batallar. Son los únicos en su familia, en su núcleo familiar, que han entendido los caminos del Señor. Testifica. No tanto con la lengua, sino con tu comportamiento. Y cuando se te dé la oportunidad de compartir el Evangelio, después que has captado la atención de los demás por tu buen comportamiento, por tu manera particular de actuar, entonces comparte ese momento y testifica por Dios. A veces la gente solo está interesada en ir a un país lejano. Posiblemente esto va a viciar la respuesta de ustedes, pero no es necesario irnos a un país distante para cumplir la misión de Dios. Ahí está la casa, está el vecindario, está la vecina de al lado, el vecino de al lado, está el compañero con el que yo juego fútbol, está el compañero con el que yo estudio, está mi compañero de trabajo, está una persona con quien viajé de manera ocasional. Lo que Dios te da son oportunidades, porque nosotros no somos seres aislados. Debemos salirnos de ese cascarón en el que a veces nos queremos mantener y salir a buscar a las personas que también necesitan oír de este mensaje.
Entonces, es verdad que los misioneros son necesarios. Y si tú quieres ir a un país como misionero, pues pídele a Dios que te dé esa linda oportunidad. Apreciados hermanos, apreciados amigos, yo creo que nosotros podemos terminar esta lección con lo que nos dicen nuestros autores. En primer lugar, tenemos un desafío. Identifica y haz una lista de grupos de personas con necesidades especiales en tu comunidad, por quienes la Iglesia aún no ha hecho los esfuerzos necesarios por alcanzarlas. Ese es el desafío. Y un desafío avanzado sería: comienza a orar por una oportunidad en el futuro cercano para comprometerte en la misión con personas con necesidades especiales. Yo sé que algunos de ustedes son médicos, algunos de ustedes son profesionales, son preparados en distintas áreas. Hay otros que no tuvieron la oportunidad de prepararse académicamente, pero tienen la influencia o pueden tener el tiempo o tienen los recursos. No te quedes con los brazos cruzados. Lo que Dios te puso en tus manos, utilízalo para compartir la misión que Dios nos ha encomendado a otras personas. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Que en esta nueva semana podamos disfrutar de las ricas bendiciones de Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por seguir este ministerio. Sin ustedes esto no sería posible, pero continuamos dependiendo de ustedes también para que este canal siga creciendo y muchas otras personas, amigas, familiares de ustedes, tengan conocimiento de lo que estamos haciendo por gracia del Señor. Nos vemos en la próxima semana. Bendiciones. El maestro para los maestros.